Bien, buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a presentar sobre la proyección estereográfica y bueno, en qué consiste, ¿no? Bien, la proyección estereográfica es un sistema de representación gráfico en el cual se proyecta la superficie de una esfera sobre un plano mediante un conjunto de rectas que pasan por un punto o un foco. El plano de proyección es tangente a la esfera o paralelo a este, y el foco es el punto de la esfera diametralmente opuesto al punto de tangencia del plano con la esfera. La superficie que puede representar es mayor que un hemisferio. El rasgo más característico es que la escala aumenta a medida que nos alejamos del centro, en este caso. Ahora bien, las falsillas estereográficas son como un transportador de ángulos, pero en 2D, que sirven para representar generalmente las orientaciones de los planos y las líneas de las respectivas proyecciones ciclográficas. Hay diferentes tipos de falsillas y en este caso las más utilizadas son dos, que son la falsilla del Wolf y la de Schmidt. ¿En qué se diferencian estas falsillas? Es que la primera conserva ángulos, como ya lo van a explicar mis compañeros posteriormente, mientras que la segunda conserva áreas y por lo tanto se utiliza para realizar contajes estadísticos de elementos, plano de falla, en cuanto a ejes de cuarzo, lineaciones, entre otros. Bien, la forma de proyectar y líneas en cualquiera de estas falsillas, bueno, es exactamente la misma. Y bueno, ya lo iremos aprendiendo posteriormente y mis compañeros lo van a ir explicando también posteriormente. Y bien, ahora tenemos lo que son los tipos de proyecciones estereográficas. En una de ellas tenemos el tipo equiangular. ¿En qué consiste? De que se usa esta proyección en la cristalografía para definir los ángulos en un cristal. Esto generalmente se usa cuando lo importante es el ángulo, ¿no? Luego tenemos el tipo equidistancial, quiere decir distancias correctas. Esta proyección sirve para la geología estructural porque se puede trabajar estadísticamente, es decir, cantidades grandes de datos o nubes de datos, en otras palabras, mantienen su geometría en este caso. Vamos a hablar sobre proyecciones estratigrafías del sistema tetragonal. El sistema cristalino tetragonal es uno de los 7 sistemas cristalinos pertenecientes a la cristalografía. Claro ejemplo de ello tenemos los minerales calcopirita y pirolusita. La formación de cristales se basa a la serie unitaria de redes cristalinas propias y formadas a partir de un cubo de estratigráfica. La característica que los distingue de los otros sistemas cristalinos es la presencia de un solo eje simétrico cuaternario que puede ser binario, es decir, tenemos un claro ejemplo, una pirámide superpuesta por la base. Algunos tipos de este sistema son el diasfenoidal, piramidal, bipiramidal, escalonoédrica, piramidal tetragonal, trapezoidro y bipiramidal. Pirámide trapezoidal son cuadriláteros con dos lados que se cortan, dando un lugar a un triángulo cuyos interiores son disjuntos. Esto nos quiere decir que la pirámide en cuestión ya no tiene un eje simétrico en sí en la parte central, solo se distribuye de forma asimétrica en todos los puntos de contacto de los átomos. Bien, continuando ahora con la exposición, vamos a ver cómo se realizan estas proyecciones estereográficas basadas al sistema tetragonal. En el sistema tetragonal nos encontramos con cristales que pueden pertenecer a 7 grupos puntuales. Los cristales del grupo puntual 4 presentan únicamente un eje cuaternario de rotación ordinaria, que tomamos como eje cristalográfico C y representamos aquí. Los cristales del grupo puntual -4 tienen un eje cuaternario de rotoinversión. La dirección en la que se encuentra este eje la tomamos como dirección del eje cristalográfico C y representamos el eje en esta posición. Los cristales del grupo puntual 4M podremos identificar un eje cuaternario y un plano de simetría perpendicular a él. El eje cuaternario lo tomamos como la dirección del eje cristalográfico C y lo situamos aquí. Y el plano de simetría perpendicular a él lo vamos a representar en línea continua. En los cristales del grupo puntual 422 encontraremos un eje cuaternario de rotación ordinaria y 4 ejes binarios que guardan entre sí ángulos de 45 grados.
Dos de ellos se encuentran entre sí a 90 grados, los tomamos como ejes cristalográficos A y B y los situamos aquí en la posición de A y aquí en la posición del eje cristalográfico B. Y los otros dos los representamos en las bisectrices de los ejes cristalográficos. En este grupo puntual no hay planos de simetría. En los cristales del grupo puntual 4MM vamos a identificar un eje cuaternario de rotación ordinaria y 4 planos de simetría a 45 grados uno de otro. El eje cuaternario lo tomamos como eje cristalográfico C y 2 de los planos los situamos en las direcciones de los ejes cristalográficos A y B. Y los otros dos los colocaremos a 45 grados de los ejes cristalográficos A y B. Estos 4 planos se cortan en la dirección en la que tenemos el eje 4. Y este eje 4 no tiene ningún plano de simetría perpendicular a él. Y por ello el borde de la proyección lo representamos en línea discontinua. En los cristales del grupo puntual -4, 2M tenemos un eje cuaternario de rotoinversión que tomamos como eje cristalográfico C y lo situamos aquí. Dos ejes perpendiculares al eje -4 que lo vamos a representar en la posición del eje cristalográfico A y del eje cristalográfico B. Y tenemos también dos únicos planos de simetría que los situamos en las bisectrices que forman entre sí los ejes cristalográficos. En el caso de la holoedría nos encontramos con un eje cuaternario que tomamos como eje C y situamos aquí. Dos ejes binarios que tomamos como A y B y los situamos en esta posición y en esta dirección. Y los otros dos ejes binarios que tomamos en las bisectrices de los ejes cristalográficos, todos los ejes de rotación en el sistema tetragonal en su holoedría tienen un plano de simetría perpendicular a cada uno de ellos. De manera que el plano de simetría perpendicular al eje 4, que está en C, esté aquí y representamos este borde de la proyección en línea continua. Los binarios que están en los ejes cristalográficos también tienen sus correspondientes planos de simetría perpendicular. Este de aquí en el plano de simetría perpendicular al binario que está en el eje A y este de aquí en el plano de simetría perpendicular al binario que está en el eje B. Los ejes binarios que están en las bisectrices también tienen sus correspondientes planos de simetría. Es decir, en la holoedría vamos a tener 5 planos de simetría. Bueno, cuando vamos a proyectar estereográficamente en un cristal del sistema tetragonal, las caras paralelas al eje las vamos a proyectar sobre esta línea que vemos aquí. Bueno, las caras paralelas al eje cristalográfico B, como ustedes pueden observar, las proyectaremos sobre esta otra línea. Y las caras verticales, que serán las caras paralelas al eje C, las proyectaremos sobre el borde también de la proyección e imaginaremos una cara horizontal, ¿no? Que es paralela a la vez al eje cristalográfico A y el eje cristalográfico B. Por lo tanto, se situará donde se cortan estas dos líneas. O sea, en pocas palabras, es decir, en el centro de este estereograma. Bueno, será una cara que solo cortará al eje cristalográfico C. Su notación de Miller será 0,01. Aquí, como podemos observar. Si observamos una cara que es vertical, es paralela al eje C y a la vez es paralela al eje B. La situaremos en esta posición de acá. Y su notación de Miller será 100, como podemos observar acá, ¿verdad? Bueno, una cara vertical paralela al eje C y que corta a los ejes A y B y que además la corta a la misma distancia. Las colocaremos en la posición de aquí y la llamaremos 110.
Otra cara vertical que corte a los ejes A y B, pero a distancia distinta, se situará por más o menos aquí, por aquí más o menos, y tendrá el nombre de HKO. Ya. Otro sería, otra cara que el eje vendría a cortar sería entre el eje C, que además sea paralela con el eje cristalográfico B, y que también se situará sobre la línea de aquí, y su notación será HOL, ¿verdad? Bueno, seguimos. Otra cara que corte la misma distancia será el eje cristalográfico A y el eje cristalográfico B, pero no sea una sola cara vertical, sino que también corte al eje C, ¿no? Y más o menos esta se situará por aquí y tendrá el nombre de HHL. Bueno, el último que vamos a tener se situará más o menos por aquí, más o menos, ¿verdad? Cualquier cara que corten a los tres ejes y a distancias distintas, las nombraremos de manera HKL, como podemos observar, y que también quedará situada en el interior del dominio fundamental, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición. Bueno, vamos a empezar. En esta tabla podemos observar cómo se llaman las 7 formas simples posibles, ¿no? En cada uno de los 7 grupos puntuales del sistema tetragonal, como podemos observar. Hay formas simples y exclusivas de un determinado grupo puntual, como es el caso, por ejemplo, del trapezoedro tetragonal, como ustedes pueden observar, que aparece en el grupo puntual 422 o 422, y hay otras formas simples, ¿no? Como por ejemplo los prismas tetragonales, que pueden aparecer en poliedros de distintos grupos puntuales e incluso también en distintas posiciones. Bueno, continuando, podemos observar aquí. Aquí podemos ver las proyecciones estereográficas de algunas de estas formas en los estereogramas de la izquierda. No, se representan las proyecciones estereográficas de la forma simple correspondientes a la cara general HKL. Recuerden que hace ratos le hablé sobre las posiciones, pues aquí se encuentra, ¿no?, el HKL en los 6 primeros grupos puntuales que hemos visto, ¿no? Como se recuerda. A la derecha podemos observar las 7 posibles formas, ¿cómo se llama?, de la holoedría del sistema, y que hay que destacar de aquí que algunas formas simples se pueden proyectar en distintas posiciones y en distintos grupos puntuales, como por ejemplo un bipirámide tetragonal, o también podemos proyectarlo, ¿no?, como ya sabemos. Bueno, la proyección en la holoedría podríamos representarla en la posición HL o en posición HO1, como observamos en la primera diapositiva, ¿no? No obstante, también podemos encontrar también una bipirámide tetragonal en un grupo puntual de menor simetría, ¿no? Como por ejemplo en el 4/M, siempre y cuando el poliedro que estemos proyectando sea una forma compuesta y en esta bipirámide tetragonal esté combinada con otra forma simple, ¿no? Un ejemplo sería pues como un prisma tetragonal en posición 100, es decir, el grupo puntual en el que vamos a proyectar un poliedro compuesto vendrá determinando por la forma simple que en su menor simetría, ¿no? Bueno, esto ha sido todo con mi grupo y espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias, ingeniero, colegas.